Hola, 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 ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a dar continuidad al curso de análisis de estadístico para la investigación cuantitativa. Y como es costumbre en estas clases, vamos a partir con una frase, en esta ocasión expresada por Carl Pearson, y expresa lo siguiente: la estadística es la gramática de la ciencia. Te pregunto, ¿qué opinas respecto a esta frase expresada por Pearson? Déjame saber en los comentarios. Muy bien. ¿Qué abordamos la clase de hoy? En la clase número 3 voy a explicar respecto a los estudios para determinar parámetros poblacionales. Te estarás preguntando, profe Hanner, ¿qué es eso? No te preocupes, tú tranquilo, yo nervioso. Profe Hanner te lo explica fácil o facilísimo. Para dar continuación a la clase, debemos recordar qué se estuvo viendo, qué se estuvo explicando la clase número 2. Si no sabes de lo que te estoy hablando, reitero que los cursos, tomes cualquier curso que sea, de matemática, de física, de la asignatura que tú quieras, se sugiere que lo tomes en orden. Y por supuesto, este curso no es la excepción. Por aquí arriba te voy a dejar la lista de reproducción del curso para que tomes el curso desde la clase 1 hasta la clase actual, que es la clase número 3. Solo tienes que observar la clase 1, la clase 2 y esta sería la continuación, la clase número 3. En la clase pasada estuvimos hablando sobre el tamaño muestral para poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Se estuvo expresando una fórmula con sus caracteres, para qué se determinaba el tamaño muestral, cuándo era oportuno realizar un tamaño muestral, por qué era importante calcular el tamaño muestral. Muy bien, en esta ocasión te estoy presentando dos fórmulas, fórmula 1, fórmula 2. ¿Cuál de las dos fórmulas crees que sea la correcta? Si consideras que es la fórmula 1, déjame saber en los comentarios por qué. Y si consideras que es la fórmula 2, también déjame saber en los comentarios por qué consideras que esta es la correcta. Pausa el video si es necesario, yo voy a continuar con la explicación porque de lo contrario la clase se hace bastante extensa y no te quiero quitar mucho de tu tiempo, que yo sé que es algo valioso y tienes cosas que hacer. Muy bien. Para fortuna, ambas fórmulas son las correctas. Y te estarás preguntando, profe, si ambas fórmulas son las correctas, entonces, ¿cuándo aplico una o cuándo aplico la otra? Muy bien, y eso va a depender de lo que tú contengas, es decir, de los datos que tengas. Si tú tienes la probabilidad que un evento ocurra, entonces se recomienda usar la fórmula número 1. Si tú tienes una media poblacional, entonces se recomienda usar la fórmula número 2. Ambas fórmulas se utilizan para calcular el tamaño de muestra de una población finita. Eso tienes que tenerlo claro. Tanto la fórmula 1 como la fórmula 2 se usan para calcular el tamaño muestral. Recuerda que n minúscula en estadística, o bueno, en este curso la estamos representando o equivale al tamaño muestral. Es decir, n minúscula, tamaño muestral. Entonces, como n minúscula está de un lado de la igualdad, está sola, significa que eso es lo que se quiere calcular. En el otro lado de la expresión encontramos múltiples factores que nos ayudan a determinar el tamaño muestral. Ahora bien, retomo. La fórmula número 1 se trabaja con una proporción. La fórmula número 2 se trabaja con una media poblacional. Y te estarás preguntando, ajá, profesor, ¿y yo cómo sé que estoy trabajando con una proporción o cómo sé yo que estoy trabajando con una media poblacional? Tranquilízate, toma su avena con su popote, con su pitillo y siéntate. Tómate una soda, un café, un té, lo que tú quieras, que vamos avanzando poco a poco con la intención de que todas estas dudas queden totalmente claras. Recuerda que mi metodología está con base a lo que se conoce como la neurociencia y lleva una metodología constructivista en relación con el conductismo. Es decir, que vamos armando poco a poco lo que es el conocimiento con los esquemas ya existentes y los vamos reestructurando. Muy bien, entonces, en conclusión, la fórmula número 1 cuando se trabaja con proporción, fórmula número 2 cuando se trabaja con una media poblacional. Ya vamos a ver ejemplos, ya vamos a ver cuándo se usa la otra, cuándo se usa la fórmula 1, cuándo se usa la fórmula número 2, para que quede un poquito más claro. Perfecto. Entonces, tenemos fórmula 1, que es cuando se trabaja con proporción, fórmula 2, cuando se trabaja con una media poblacional. Muy bien. Entonces, si el estudio busca estimar una proporción, es decir, algún porcentaje, se usa la fórmula basada en proporciones. ¿Cuándo usarla? Cuando usted realiza una encuesta de opinión, es decir, que su pregunta de investigación esté relacionada con cuántos estudiantes prefieren estudiar de noche. En esa ejemplificación, en esa pregunta de investigación, es recomendable usar la fórmula de proporciones para calcular el tamaño muestral. ¿Por qué? Porque se tiene o se pretende encontrar una proporción. También, cuando usted busca estudios que se caracterizan por presentar
formas binarias. Es decir, si su pregunta de investigación es ¿qué porcentaje de clientes usa un producto? Se recomienda usar la fórmula número 1. Ejemplo número 3. En investigaciones sobre eventos que tienen una respuesta sí, no. Pregunta de investigación sugerida. ¿Cuántos pacientes mejoran con un tratamiento? Las posibles respuestas son si sí mejoraron esos pacientes o no mejoraron esos pacientes. Pero, ojo aquí, reitero, esta fórmula de proporción se utiliza cuando se pretende calcular un porcentaje. Entonces, mira, observa que casi todas las preguntas tienen relación o congruencia con un porcentaje. Entonces, si usted está buscando un porcentaje respecto a una población indeterminada, utiliza la fórmula número 1, que es la fórmula relacionada al tamaño muestral respecto a una proporción. ¿Cuándo se utiliza la fórmula número 2? Si el estudio busca estimar un valor promedio, se usa la fórmula número 2, o también conocido como la fórmula de la varianza. ¿Por qué? Porque se tiene entre los datos la varianza. Mírala aquí donde aparece. Aparece multiplicando lo que es el nivel de confianza y la población. En esta fórmula no tengo la varianza. Tengo la probabilidad de que ocurra un evento que la representamos con P o la probabilidad de que no ocurra un evento que la representamos con 1 menos P. Si no sabes de lo que te estoy hablando, ve la clase número 2 que ahí expliqué. Expliqué el tamaño muestral, expliqué los componentes y muy bien. Si aún así te quedaron dudas, recuerda que puedes dejar en los comentarios cuáles son tus dudas o escribirme por alguna de mis redes sociales o alguna otra plataforma. Me puedes dejar un mensaje directo y con gusto te estoy ayudando en lo que cabe lo posible. Entonces continuemos. Expresábamos que el estudio que se utiliza la fórmula 2 cuando el estudio busca estimar un valor promedio, es decir, que se conoce la media o se tiene el valor de la varianza. ¿Cuándo se usa esta fórmula? Cuando usted pretende encontrar un promedio de horas de estudios. Por ejemplo, en cierta universidad, ¿cuáles son las horas de estudios o cuál es el promedio de horas de estudios que los estudiantes tienen o presentan para la asignatura de álgebra lineal? Otro posible ejemplo puede ser media de ingresos mensuales de una población. Es decir, en la ciudad de Zacatecas, ¿cuál es el promedio de los ingresos mensuales de sus poblaciones? O en la clase baja, o en la clase alta, o en la clase media. Y por último, altura promedio de personas en una región. Es decir, ¿cuál es la altura promedio de los habitantes de la ciudad de Zacatecas capital? Cuando usted esté calculando un promedio, se considera o es oportuno utilizar la fórmula 2. Cuando usted está realizando un porcentaje o una proporción, se considera utilizar la fórmula 1. Observa que, aunque estamos buscando exactamente lo mismo, el tamaño muestral, ambas fórmulas tienen componentes diversos, diferentes. Por ejemplo, en ambas fórmulas encontramos lo que es la población, el nivel de confianza. En la fórmula 1 encontramos la probabilidad de que un evento ocurra. En la fórmula 2 no tenemos ese dato, no encontramos ese dato. En la fórmula 1 encontramos la probabilidad de que un evento no ocurra. En la fórmula 2 no encontramos ese dato. En la fórmula 2 tenemos lo que es la varianza, se conoce la varianza. En la fórmula 1 no encontramos ese dato. Entonces, si llegas a tener los datos que estén en congruencia con la fórmula número 1, entonces calcula tu tamaño muestral con la fórmula número 1. Si por el contrario tienes los datos establecidos del tamaño muestral de la fórmula de la varianza, utiliza la fórmula número 2. Fácil o facilísimo. Pero sí, yo sé que es algo teórico, que la teoría no te gusta tanto, sí, ta. No te preocupes, ya vamos a ver un ejemplo en lo que vamos a calcular el tamaño muestral tanto utilizando la fórmula 1 como la fórmula 2. Reitero, estas son fórmulas para poblaciones finitas. Comúnmente las investigaciones, o bueno, bajo mi expertise, las investigaciones que he asesorado o las investigaciones que he realizado, hemos trabajado con poblaciones finitas. Por consiguiente, nos estamos concentrando más al cálculo de poblaciones finitas. Igual, ya te expresé la fórmula de poblaciones infinita, que puedes usarla si tu estudio corresponde a una población infinita. Muy bien, continuemos. Ejemplo número 1, planteamiento del problema. Se tiene, un investigador quiere conocer el porcentaje de estudiantes de una universidad que están satisfechos con la calidad de enseñanza. La universidad tiene un total de 3.000 estudiantes y el investigador desea estimar la proporción con un 95% de confianza y un margen de error del 5%. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué queremos hacer? Primero, calcular el tamaño muestral. Listo, eso tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque trabajar con 3.000 estudiantes va a tomarle muchísimo tiempo al investigador, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el tamaño muestral.
¿Qué fórmula utilizamos? ¿Fórmula 1 o fórmula 2? Facilito, aquí nos están pidiendo porcentaje de estudiantes de una universidad. Cuando hablamos de porcentajes, enseguida nos vamos a la fórmula número 1, que es de proporción. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que vamos a calcular el tamaño muestral y que queremos utilizar o que es conveniente utilizar la fórmula número 1 de proporción. Vamos a identificar nuestros datos. Muy bien. La población, ¿cuánto es? 3.000 estudiantes. Míralo aquí, aquí sale. Ahí facilito está. Listo. Nivel de confianza. El nivel de confianza es del 95%. Aquí está el 95%. Te estarás preguntando, profe, entonces, ¿por qué usted tiene 1.96? Resulta que hay una tabla del nivel de confianza con su equivalencia, que en la solución del ejercicio te la voy a presentar. Tú tranquilo, yo nervioso. Muy bien. Ahora tenemos P. ¿Cuál es la proporción? En el enunciado no nos expresan cuál es la probabilidad de que un evento ocurra. Como no se tiene ese dato, entonces la probabilidad de que ocurra es de un 50% y la probabilidad de que no ocurra, perdón. La probabilidad que ocurra es de 0.5 y la probabilidad de que no ocurra es de 0.5. ¿Por qué me corregí? Porque en probabilidad no utilizamos porcentaje, utilizamos valores decimales. Recuerda que la probabilidad va de 0 a 1. Por consiguiente, es un poco incongruente expresar que la probabilidad es de un 50%. Aunque sí se tiene una relación porcentual decimal, no es correcto en lo estricto de la investigación, porque se sabe que la probabilidad va de 1 a 0. Entonces utiliza valores que estén contenidos en ese intervalo. Por eso me corregí. ¿Vale? Y el nivel de error, aquí nos están dando que el nivel de error es de un 5%, pero ese 5% vamos a escribirlo en forma decimal, que sería 0.05. Ya. Tenemos estos datos. En cuanto al ejemplo 1, ya nos vamos al software Excel para calcular el tamaño muestral de este planteamiento del problema. Vamos a ver el ejemplo número 2. Tenemos, un investigador desea conocer el promedio de horas de estudio que los estudiantes de una universidad dedican a la semana. La universidad tiene 2.500 estudiantes. Quiere un 95% de confianza y un margen de error de 1 hora de estudios previos. Se sabe que la desviación estándar es de 5 horas. Entonces vamos a identificar los datos. Aquí nos están hablando de promedio, así que vamos a utilizar la fórmula número 2. Es más, y nos dan la desviación estándar. Nos dan la desviación estándar, así que ya sabemos que vamos a utilizar la fórmula número 2. ¿Cuál es la población? 2.500 estudiantes. ¿Cuál es el nivel de confianza? El 95%, que es equivalente a 1.96. ¿Cuál es la desviación estándar? 5. ¿Y cuál es el margen de error? El margen de error es 1. Entonces, ya vamos a resolver esto en el software Excel. Ok, jóvenes, muy bien. Entonces, tenemos el problema número 1 respecto al investigador. Ya habíamos calculado nuestros datos, la población, el nivel de confianza, la proporción esperada y el margen de error. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? En esta tabla vamos a ubicar los datos que tenemos. Entonces, N es igual a ¿cuánto? N es igual a 3.000 estudiantes, que esa sería la población total del estudio. El nivel de confianza es de 1.96. Entonces voy a colocar 1,96. ¿Por qué coloco 1,96? Porque el Excel que yo tengo, si coloco punto, no me lo va a leer como un número. Observa que el número se queda al costado izquierdo. Es decir, que no me lo está leyendo como número. Entonces, según mi Excel, según mi software, se considera el decimal a la coma. Mira que ya está del lado derecho. Entonces tienes que cerciorarse de eso. ¿Por qué? Porque algunos software toman el punto como decimal, otros los toman como coma. En este caso es coma. Si tu software, si tu Excel lo toma como punto, entonces cambia la coma por el punto. Perfecto. Ahora, la proporción esperada. Lo habíamos mencionado. Como no se menciona en el ejercicio, significa que la proporción va a ser de 0,5. 0,5 y recuerda que la proporción, la fórmula nos dice 1 menos P, entonces 1 menos 0.5 es igual a 0,5, es decir, que es probable que pase un 0.5 y es probable que no pase un 0.5. ¿Y el error esperado de cuánto es? El error esperado es de 0,05. Muy bien, te explico lo del nivel de confianza. Aquí estamos en nivel de confianza. El nivel de confianza es del 95%. Pero Z yo lo reescribí como 1.96. Nos vamos a la tabla de nivel de confianza. Entonces, nivel de confianza. Cuando el nivel de confianza es del 99.70%, entonces Z sub alfa equivale a un 3%. Cuando es del equivale a 3, perdón. Cuando es del 99%, entonces Z sub alfa equivale a 2,58.
Y así con cada uno de los valores. Yo tengo 95%, ubico mi porcentaje, 95. ¿A cuánto equivale Z sub alfa? A 1,96. Entonces por eso yo escribí 1,96. Esta tabla tú la puedes buscar en los libros de estadística, lo puedes buscar en internet, puedes colocar tabla de nivel de confianza. Te va a salir la tabla completa. Yo aquí únicamente tengo esto nada más. Algo que realicé para que se me facilitaran los cálculos. Muy bien, entonces ya tengo todos mis datos. ¿Qué voy a hacer ahora? Observa que la fórmula se divide en una fracción. Bueno, la fórmula es una fracción. Para calcular el tamaño muestral se presenta una fracción. Tú debes de saber que lo que está sobre la línea horizontal es el numerador y lo que está sobre la línea horizontal es y lo que está... A ver, es que me enredé. Estoy haciendo muchas cosas mientras estoy preparando la clase. Muy bien. El numerador es lo que se ubica sobre la línea horizontal y el denominador es lo que se ubica por debajo de la línea horizontal. Aquí tengo mi numerador. Muy bien, voy a colocar el signo igual para calcular el numerador de la fórmula. Me dice que es n, es decir, la población. Voy a seleccionar la población. ¿Multiplicada con qué? Multiplicada por el nivel de confianza elevado al cuadrado. Entonces, como voy a elevarlo al cuadrado, voy a abrir paréntesis. ¿Cuál es el nivel de confianza? Z. Pero aquí tengo Z sin elevar al cuadrado. ¿A qué es equivalente Z al cuadrado? Es como multiplicar Z por Z. Por consiguiente, voy a multiplicar por el mismo. Y cierro paréntesis. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por P. Listo. Que a su vez multiplica ¿a quién? Que a su vez multiplica a 1 menos P. Listo. Le doy la tecla Enter. Y ya me calculó el numerador. Ahora vamos por el denominador. Perfecto. Denominador nos dice paréntesis. Voy a colocar a n, que sería la población, menos 1. Recuerda que el 1 es fijo. El 1 es fijo, no lo voy a modificar. Cierro paréntesis. ¿Que multiplica quién? Recuerda que multiplicación en Excel es con asterisco o estrellita, como lo llamen. Que multiplica a el error al cuadrado. Recuerda, aquí tengo el error, pero no está al cuadrado. Entonces abro paréntesis y selecciono el error. ¿Multiplicado por quién? Por el mismo, porque me está indicando que es al cuadrado. Listo. Más, mira aquí donde está la fórmula, z al cuadrado. Voy a hacer lo mismo. Voy a abrir paréntesis, z que multiplica a z, cierro paréntesis, que a su vez multiplica a p. ¿Pero quién es p? P es esto que tengo aquí. Muy bien. Listo. Que a su vez multiplica a 1 menos p. ¿Pero quién es 1 menos p? Esto que tengo acá. Ya lo seleccioné. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a darle la tecla igual. Voy a colocar la tecla igual. Y listo, ya tengo tanto el numerador como el denominador. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a calcular el tamaño muestral. Ya tengo las expresiones numéricas de toda esta expresión que parece poco confiable y muy enredada, ya lo tengo en valores numéricos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar la tecla igual y voy a seleccionar numerador entre denominador y le doy enter. Entonces, el tamaño muestral es de 340.65 y un poquito más de números. ¿Qué nos quiere decir el tamaño muestral? Y aquí es donde viene el análisis o la interpretación de los datos estadísticos. La estadística nos da números. El análisis estadístico consiste en interpretar esos resultados que nos da. Entonces, si la población, es decir, el total de estudiantes son 3.000, pero se le complica al investigador encuestar o implementar sus técnicas e instrumentos a los 3.000 estudiantes, se calcula un tamaño muestral para que sea más eficiente. Entonces, el tamaño muestral nos indica que se sugiere que se tomen de forma aleatoria entre esos 3.000 estudiantes a 341. ¿Y por qué 341? Te estarás preguntando, profe, pero si ahí sale 340.65. Estamos hablando de personas. O sea, las personas no la podemos calcular por decimal. O es unidad o es nada. Entonces, como está por encima del punto 5, lo aproximamos al número siguiente, al número entero siguiente. ¿Qué le sigue a 340? 341. Así de fácil o facilísimo. Muy bien. ¿Qué nos indica esto? Que de los 3.000 estudiantes que tiene la población, se van a tomar de forma aleatoria a 341 estudiantes, a lo cual se le va a implementar los instrumentos y las técnicas para obtener una investigación confiable, entre comillas, o por lo menos con sustento estadístico. Fácil o facilísimo. Muy bien, esto es el ejemplo en cuanto a la fórmula número 1 que trabaja con proporciones. Veamos el ejemplo número 2. Tenemos estos datos. Aquí está el problema y aquí están los datos. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ubicar. Listo, los datos que tenemos. Poblaciones, 2.500 estudiantes, valor de confianza, nivel de confianza es de 1,96, desviación es de 5 y el error es de 1. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el numerador. Tecla igual y nos está indicando población que multiplica ¿a quién? A z al cuadrado. Entonces sería, abro paréntesis, selecciono el valor de z, que multiplica ¿a quién? Al mismo z, cierro paréntesis. Que multiplica a su vez ¿a quién? Que multiplica a sigma,
¿Sigma quién es? Pero ojo que tenemos sigma al cuadrado. Aquí solo tengo sigma elevado a la primera potencia. Entonces sería sigma que multiplica a sigma porque está elevado al cuadrado. Es decir, que lo voy a multiplicar 2 veces entre sí. Listo, eso en cuanto al numerador. Le doy la tecla Enter y me calcula el numerador. Perfecto. Ahora el denominador. Denominador me dice, abro paréntesis, n menos 1. Sería n menos 1, que ya es la fórmula dada. ¿Que multiplica quién? A el error al cuadrado. Se me cuenta que el error al cuadrado es 1. Ya sabemos que todo 1 elevado a cualquier potencia siempre te va a dar 1, a excepción de elevado a la 0. Pero vamos a hacerlo aquí con ayuda del software. Entonces, 1 elevado a la 1 es igual a 1. Ahora, más. Ojo que vamos por aquí, más. Z al cuadrado. Abro paréntesis. Z que multiplica a Z porque me está indicando que es al cuadrado. Que multiplica a su vez a quién. Abro paréntesis. Que multiplica, bueno, este signo de multiplicación lo podemos omitir, ya que paréntesis también simula multiplicación, pero para hacer las cosas paso a paso, entonces vamos a agruparlo en paréntesis. Sigma al cuadrado, entonces sería multiplicar sigma por el mismo y cierro paréntesis. Ahora, ¿qué hago? Listo, ya completé todo el denominador, todas las expresiones en el denominador con los comandos de Excel. Le doy Enter, listo. Aquí me tengo tanto el numerador como el denominador en valores numéricos. Doy la tecla igual, presiono el numerador, recuerda que una fracción es una división, entre el denominador, le doy Enter, y ahí está el tamaño muestral que se considera para esta población. Es decir, que se deben considerar a 93 estudiantes de los 2.500, y estos 93 estudiantes deben de ser de forma aleatoria, ¿va? Listo, y esos jóvenes es todo. Así calculamos el tamaño muestral para población finita, en cuanto a proporciones y en cuanto a cuando se conoce la varianza. Fácil o facilísimo. Y ya para no quitarles más de su tiempo, recuerden que si quieren asesorías particulares se pueden colocar en contacto conmigo y hacemos una negociación, o si tienen dudas respecto a las clases del día de hoy, la pueden dejar en los comentarios aquí, en los comentarios, o también me lo pueden enviar por mensaje directo en las diferentes plataformas que van a aparecer al final del video. No siendo más, jóvenes, nos vemos en la próxima. Hasta luego.